Bueno, bienvenido Juan Pablo. Hoy nos acompaña para contarnos esta historia tan interesante de la Bolsa de Valores, de la cultura, de quién es Juan Pablo, quién hay detrás de ese líder. Y bueno, Juan Pablo, preséntate tú. ¿Quién hay detrás de ese líder? ¿Quién es Juan Pablo detrás de esa compañía? Hola Susana, pues muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Pablo Córdoba y pues la verdad yo quisiera creer que soy una persona sencilla y obsesionado por hacer de Colombia un mejor país y siempre en todos los trabajos que he tenido busco un propósito superior, más allá del trabajo y del oficio y de la tarea que tenemos enfrente, es cómo conectamos eso con hacer de Colombia un mejor país y un mejor país para todos los colombianos. Entonces, pues lo que me mueve es eso y esa es realmente la esencia de Juan Pablo Córdoba. Súper. Y quisiera oír como de ti, como qué es cultura, o sea, desde tu punto de vista, ¿qué consideras tú que es cultura? ¿Cómo la podrías definir? Pues a ver, cultura es como la personalidad de una organización, o sea, lo que es la personalidad de una persona, pues la cultura es como la personalidad de las organizaciones. Y pues cuando uno mira la personalidad de las personas, la personalidad no es algo que yo me ponga cuando voy a la oficina o cuando voy al entorno familiar o cuando voy con los amigos, sino que es algo que tengo como, pues, no sé, intuitivo, es como inherente a mí. Y lo mismo sucede, digamos, en las organizaciones y por eso pues uno habla de cultura y cultura es lo que la gente hace, pero también lo que no hace y lo que hace cuando nadie lo está viendo. Eso es la cultura. Entonces, por ejemplo, si en la organización los mails se contestan inmediatamente o no se contestan inmediatamente, eso es parte de la cultura. Si yo dejo las tareas para el viernes en vez de hacerlas desde el lunes, pues eso es parte de la cultura. Entonces, pues es como ese ADN del comportamiento de las personas que se hace sin pensar, pero que impacta, en el caso de una organización, impacta muchísimo los resultados y el resultado colectivo, porque en una organización uno está pensando permanentemente es que el resultado de la organización es la suma de las acciones de todas las personas. Entonces, pues la cultura puede ser claramente un habilitador de resultados o puede ser un inhibidor de esos resultados o puede ser algo que se vuelva un lastre para la transformación de las organizaciones. Entonces, pues gestionarla es muy importante, pero asimismo es muy difícil, porque estamos hablando de gestionar las conductas de muchas personas para que en el conjunto, digamos, funcionen como una orquesta sinfónica o algo así por el estilo, que funcionen armónicamente en torno al logro de los objetivos. Y que además, ojalá la gente se divierta haciendo lo que hace, porque para mí también es muy importante que haya una motivación personal. Como te decía, a mí lo que me mueve es como ese propósito superior, cómo hacemos para que con lo que hacemos mejoremos la situación de todos los colombianos y de alguna manera quisiéramos movilizar a todas las personas de la organización para que se impregnen, digamos, de esa pasión y de esas ganas de mejorarle la vida a millones de personas. Juan, y cuéntale a los que nos están oyendo desde la comunidad qué es la bolsa, pues cuenta un poquito de la compañía y lo que estás liderando hoy, el reto que estás liderando hoy. Bueno, la bolsa, pues Bolsa de Valores de Colombia se llama formalmente. Digamos que la manera sencilla de contar qué es la bolsa es una plaza de mercado. En todas las pueblos y en todas las ciudades del país hay plazas de mercado y en una época había el día de plaza, ¿cierto? O sea, los sábados generalmente en los pueblos es el día de plaza, donde todo el mundo digamos, de las diferentes veredas baja al pueblo y entonces va a la plaza y ese día puede mercar, ¿cierto? Entonces la plaza de mercado es un sitio donde concurren todos los compradores y todos los vendedores de productos que se transan en un día, en una fecha, en un momento específico, ¿cierto? Eso es una plaza de mercado. Y la bolsa de valores es lo mismo, es una plaza de mercado, solo que en vez de, digamos, verduras y tubérculos y granos, lo que transamos son instrumentos financieros. Instrumentos financieros que si uno lo lleva a ese sueño, digamos, a la conexión, digamos, con mejorar la vida de las personas, pues un instrumento financiero es algo que me permite a mí como persona generar un ahorro en el tiempo para un proyecto específico que tengo para mí o para mi familia, ¿cierto? La educación de mis hijos en la universidad, entonces tengo que hacer un ahorro de largo plazo para que cuando los muchachos lleguen a la universidad, pues tengan cómo pagar esa universidad, o tenemos el sueño
de comprar una casa, o tenemos cualquiera que sea el sueño que tenga una persona, una familia, pues se construye a través de la construcción de un patrimonio que requiere de instrumentos financieros, y eso es lo que nosotros ofrecemos en la bolsa y en el mercado de valores. Y por otro lado, para las empresas es un poco lo mismo. Todo empresario es un soñador. Todo el que monta empresas porque tiene un sueño, ¿cierto? Tiene un sueño de generar impacto y de generar, digamos, prosperidad para sí mismo, su familia y sus socios. Entonces, la verdad es una plaza de mercado. La bolsa es la plaza de mercado, y lo que nos gusta decir es que es una plaza de mercado de sueños, porque al final del día lo que hacemos es que conectamos el sueño de las personas con esa ambición y ganas de crecer de los empresarios y los emprendedores. Súper, y ahí te lo preguntaba porque para nosotros yo creo que o nos da mucho orgullo ver que una compañía en el sector financiero es como un mundo frío, es un mundo así parece, o así nos lo han hecho creer, pero aparece un líder como Juan Pablo que le cree al tema de la cultura, que le gusta propiciar un buen ambiente, que ¿de dónde nace esa? Yo quiero, Juan Pablo, que la gente entienda de dónde te nació a ti esa convicción de creerle a la cultura, de apostarle. Mira, yo creo que hoy digamos, parte de lo que, digamos, cuando me preguntan como del tema de estrategia de las compañías, yo te diría que hoy en día no hay una compañía en el mundo que pueda, digamos, no tener los criterios de sostenibilidad en su ADN y en su estrategia. Una compañía que no sea consciente de su impacto en el entorno, o que no sea consciente de su impacto en la comunidad y en el país donde vive, realmente no va a ser sostenible en el tiempo, y su impacto obviamente en el medio ambiente. Entonces, digamos que desde el punto de vista de estrategia de las compañías, hoy en día todo el tema de sostenibilidad es sin duda un tema indispensable. Y después de muchos años de trasegar en este mundo corporativo, de tratar de llevar a cabo estrategias, lo que uno aprende es que pasa lo mismo con cultura. O sea, tú no puedes implementar una estrategia sin la gente. O sea, la gente realmente es la que hace que tu sueño y tu visión para la compañía, para el grupo de compañías, para todo lo que estás tratando de liderar y transformar, pues al final del día se traduce en que la gente te acompañe y no te acompañe. Entonces, pues al final del día la cultura se vuelve un medio indispensable para el logro de los objetivos estratégicos. Entonces, pues casi que te diría que hoy en día, después de muchos años y mucha experiencia, pues no concibo el logro de la estrategia organizacional sin un énfasis, sin un apasionamiento y sin un, digamos, compromiso genuino con la transformación cultural y la creación de una cultura que habilite el logro de la estrategia. Súper. ¿Y tú crees hoy cuál sería como el reto más grande que tienes en cultura? Como el reto de a dónde quieres llevar a la Bolsa de Valores de Colombia y qué necesitas de tu cultura. ¿Cuál crees tú que es el reto más grande que tienes en cultura y cómo podría lograrse ese reto? Bueno, yo te diría que son dos, digamos. Uno, o sea, nosotros hemos estado en un proceso de consolidar varias compañías en los últimos años. Entonces eso de por sí ya genera un reto cultural, porque todas las compañías, como hablábamos al principio, pues tienen diferentes culturas, porque cada compañía es una personalidad distinta, ¿cierto? Todo el mundo tiene diferentes personalidades, y las personalidades de las compañías han sido forjadas por los líderes que han tenido. Entonces, pues simplemente tenían visiones diferentes, no son buenas ni malas, simplemente diferentes, y la manera como se hacían las cosas era diferente. Entonces, cuando tú tienes que integrar 2, 3, 4 compañías en una sola compañía y construir una sola cultura, eso de por sí ya es un reto enorme. Y nosotros en el año 2017 hicimos una adquisición importante a una compañía, digamos, prácticamente del mismo tamaño de la bolsa. Entonces son dos culturas muy fuertes, pero muy disímiles. Y la idea era no absorber una cultura con la otra, sino construir una cultura nueva. ¿Cómo logramos de verdad operar como una sola compañía y que en pocos años nadie se acuerde, tú vienes de la compañía A o tú venías de la compañía B, sino que todos somos parte de esta nueva compañía? Entonces ese, digamos, yo te diría que es generalmente uno de los retos de cultura que muchos líderes tienen cuando integran compañías, cuando hay fusiones y este estilo de cosas. Ese es un reto enorme. Y
Y no hay que subestimarlo, porque realmente cuando la gente lleva 10, 15, 20 años trabajando en una compañía de una manera, pedirle que cambie la manera de trabajar si él lo ha hecho bien durante tantos años es muy difícil. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer, y ahí pues quiero hacer un reconocimiento enorme, tú conoces bien a Ángela Sierra, que trabaja con nosotros en el grupo de gestión humana, y la verdad han hecho una tarea, el grupo de gestión humana, del que yo me siento parte, o sea, yo soy uno de los que trabajo para Ángela, en todo este tema de cultura, han hecho una tarea enorme y realmente maravillosa de tratar de construir esa única visión como organización. Entonces, esa te diría que es como el primer reto. Y el segundo es que en el mundo de hoy también tenemos que, digamos, estar no volcados al cliente, obsesionados con el cliente, ¿cierto? Estas eran compañías muy acostumbradas. Yo digo que en Colombia las empresas están acostumbradas a que la gente les compre. A diferencia, digamos, de pronto en Antioquia son mucho más vendedores, pero en el resto del país, en particular en Bogotá, no hay una cultura de servicio, una cultura de verdad de satisfacer a ese cliente, sino que es si me compran bien y si no me compran, pues también, y ya veremos qué pasa. Pero digamos que en el mundo de hoy, si uno como, digamos, organización no se pone las pilas para realmente estar allá cautivando a ese cliente, satisfaciendo al cliente, haciendo seguimiento, asegurándose de que entendió el producto. Muchas veces la gente te compra el producto y no entiende el producto que te compró. Entonces termina subvalorando lo que tiene. De pronto yo le vendo una herramienta maravillosa para hacer unas gestiones súper sofisticadas de análisis de riesgo financiero, etcétera, pero si no lo entendió, pues no lo sabe usar y no lo valora. Y entonces cuando alguien le viene a preguntar si le gustó el producto, dice, sí, está bien, pero no realmente queda enamorado del producto. Entonces, por ejemplo, todo ese tema del servicio postventa, digamos, se vuelve un tema importante. No, ahí me dejaste varias preguntas para hacerte alrededor de ese tema, y hay una, Juan, y es que lo que hemos visto en el mundo de las compañías es que el discurso es muy claro. O sea, hay que tener al cliente en el centro, pero claro, hay que tener al cliente en el centro, pero cuando tú te sumerges en la compañía, o nos ha pasado que nos sumergimos a entenderla, el cliente no está en el centro es porque no, es que yo no estoy haciéndolo por el cliente, lo estoy haciendo para darle gusto a mi jefe, lo estoy haciendo para satisfacer a mí. Entonces, hay algo que tenemos claro y por eso nos parecía tan interesante esta conversación contigo, y es que al final ese discurso se ha logrado llevar a la acción, que no es fácil, que es un reto de todos los días, lo sabemos, pero de alguna manera ha trascendido el discurso y tú has sido capaz de llevarlo con ese equipo a la acción. ¿Dónde está como esa? Yo quisiera encontrar, yo sé que no es fácil, que me ayudes a encontrar el qué haces tú o qué tienes tú como líder. Yo creo que hay una clave que la dijiste, y es que como líder le sacas agenda al tema de la cultura, le crees, pues por eso estás aquí en esta conversación, y eso a veces hace que de verdad un líder se le mueva su cultura, es que le saque agenda. ¿Tienes ahí de pronto alguna otra clave, o de lo que tú vives con tus pares liderando compañías, como dónde puede estar ahí como el ejercicio de que realmente eso se lleve a la acción? Sí, bueno, primero no podría decir que ya podemos cantar victoria y que tenemos todo perfecto y que todo funciona maravillosamente. Como dices tú, tenemos una visión clara, yo creo, y sí te diría que por primera vez, yo llevo 15 años en la organización y por primera vez veo que realmente estamos pasando del PowerPoint a la realidad, digamos que hemos hecho muchos ejercicios de transformación. Sí, definitivamente, o sea, muchos años, muchos ejercicios de cultura, valores, todo lo que tú quieras, pero que realmente se quedaban en las formas y no en el ADN de la organización. Yo te diría que por primera vez sí estamos empezando a cambiar esa realidad, y eso sí nos llena de satisfacción, y a mí me llena personalmente de satisfacción, porque sí se empieza a ver la movilización de la gente, como que los está tocando algo diferente a lo que teníamos antes. Pero no te puedo decir que, pues ya mejor dicho, tenemos la fórmula mágica. Yo te diría que en esa conversación hay dos elementos, digamos. Uno, para los líderes de las organizaciones, es que hay que tomar riesgos. Yo creo que cuando uno mira en todo el tema de estrategia, a uno le dicen, hombre, la estrategia es muy importante tener la estrategia, pero también es importante tener la gente, tener los procesos y la organización, y tener los recursos, etc. Yo creo que hay una subestimación de lo de procesos y organización. Realmente
llevar a cabo la estrategia requiere que los procesos y la organización estén realmente, digamos, alineados totalmente con esa estrategia. Y eso no es tan fácil de ver, porque uno dice, no, yo tengo mi vicepresidente financiero y el de operaciones y el corporativo y el no sé qué, y tenemos la estructura y cada uno tiene sus funciones y su cosa, pero esas estructuras como tan rígidas, realmente yo diría que en un alto porcentaje de los casos no necesariamente están alineados con el logro del objetivo y el sueño que quiero plasmar. Entonces, cuando digo que hay que tomar riesgos, tenemos que tomar riesgos en romper, digamos, esas barreras al interior de la organización, en facilitar que de verdad los procesos se vuelvan en función del cliente y del objetivo y no de los mandos medios y los poderes de cada una de las... En todas las organizaciones hay poderes. Si hay una organización de 10 personas o de 500 personas o de 1000, en todas las organizaciones hay poderes y podercitos. Y lo que dices tú, muchas veces la gente lo que hace es que mueve el papel de un lado a otro para satisfacer o un indicador o satisfacer a su jefe o lo que sea, pero no necesariamente con el logro del objetivo. Digamos, a mí, un ejemplo que proponemos mucho en la organización es que teníamos, yo no sé cuántos, pero más de 500 acuerdos de nivel de servicio internos. Entonces, ¿tú te imaginas una organización que se mueve por acuerdos de nivel de servicio internos? O sea, es una locura, ¿cierto? Entonces, pero todo el mundo estaba cumpliendo ese acuerdo de nivel de servicio. Es que yo devolví el papel en 3 días. Yo, digamos, procesé lo que me estaban pidiendo en los 3 días que tenía de plazo. Y uno dice, bueno, pero si tú hiciste lo que tenías que hacer en 3 días y el otro lo hizo en 3 días y el otro lo hizo en 3 días y el otro en 3 días, pues pasaron 15 días y el cliente todavía no tiene respuesta. Entonces la pregunta es si tú estás trabajando para tu acuerdo a nivel de servicio o si estamos trabajando realmente para responderle al cliente. Y en la organización todavía nos pasa y la gente se muere la rabia que los clientes me llaman a mí para decirme, oye, llevo un par de semanas esperando respuesta y no me han contestado. Eso todavía nos pasa. Y pues estamos trabajando para que eso no nos pase, pues que realmente la atención sea inmediata. Pero entonces yo te diría que el foco en la organización y los procesos de la organización son un elemento clave, digamos, de la transformación cultural y del logro del objetivo estratégico y de la ambición que uno está planteando. Y eso requiere toma de riesgos. Yo diría que esa toma de riesgos sí es, digamos, responsabilidad del CEO de las compañías, de la cabeza de la organización. Ahora, uno no puede salir a tomar riesgos tampoco, digamos, irresponsablemente. Entonces, también te diría que pues, nosotros hemos contado con la fortuna de llegar a un nivel de madurez organizacional donde yo me siento tranquilo de tomar esos riesgos, pero tomar esos riesgos requiere madurez y de pronto van a decir, no, pues ustedes sí, pues claro, se demoró 15 años en darse cuenta, pues sí, me demoré 15 años y no muchos líderes duran tantos años en las organizaciones para darse cuenta, pero te diría que el nivel de madurez de la organización es clave y el deseo y el apetito de toma de riesgos interno para realmente hacer el cambio cultural en la organización es clave. Y ayer estaba viendo una entrevista de Satya Nadella, pues que es el CEO de Microsoft, que él decía, pues le preguntaban que por qué le creía la cultura y él decía, es que llevo 22 años acá adentro, yo más que nadie sé lo bonito y lo feo que tenemos, entonces es trabajar sobre eso. Y creo que eso te pasó a ti, en ese recorrido pudiste evidenciar lo que funcionaba, lo que no y cómo gestionarlo. Así es, uno sabe qué funciona y qué no funciona y yo digo, uno sabe cuando le están echando cuento. O sea, si le están diciendo, no, es que está todo perfecto, uno sabe que no está todo perfecto. Entonces, obviamente conocer la organización por dentro es importante y entonces al punto que tú decías, o sea, si el CEO no se involucra, pues no se entera, digamos que a uno le pasa como CEO que hay muchas cosas que suceden en la subcultura de la organización que nunca llegan digamos, a la cabeza de la organización, uno no se entera. Entonces, si uno no está tratando de meterse forzosamente en estos temas de conversación, de pronto pasan años y uno ni se enteró, se va de la organización y ni se enteró de las cosas que pasaban. Entonces, sí creo que conocer muy bien a la organización por dentro y a las personas, ¿no? Porque de nuevo es que este es un tema de personalidad, ¿no? Yo creo que la dimensión humana de las compañías quizás es algo que hemos subestimado y al final del día es lo que
lo que termina primando, porque pues, los seres humanos son seres humanos y no son máquinas y reaccionan con sentimientos y emociones, y si no le paramos bolas a eso, pues estamos dejando por fuera una dimensión muy importante de la movilización de las organizaciones. Total, y hablando, llegas el presidente de Tuya, están haciendo toda la transformación al método ágil, hablábamos y me decía, nosotros pues hemos tenido la fortuna de trabajar con ellos, y me decía que definitivamente el agilismo es una metodología, pero si no desarrollamos competencias y capacidades en las personas, el método se queda en un método. No, definitivamente estamos acompañando esas capacidades de las personas, y que son esas capacidades básicas, es que nos comuniquemos mejor, es que generemos más confianza entre los equipos de trabajo, conversaciones más conscientes. Entonces ahí te hago la pregunta, Juan, y es, ¿cómo monta uno de esos líderes a sus pares? Porque uno contrata a un líder y el líder piensa mucho en su equipo de trabajo, pero a veces no piensa tanto en los pares, y las compañías tienen más problemas en ese relacionamiento entre pares, y que todos tengan una visión compartida muy clara, más que su equipo, sí, su propio equipo. Entonces quiero oír un poquito tu visión como de esos líderes y cómo montar también a ese equipo el primer nivel en este tema de la cultura. Sí, digamos que, o sea, tienes toda la razón, y la primera respuesta a eso es que no es fácil. De nuevo, en todas las organizaciones hay gente que está recién llegada y hay gente que lleva 15 años, entonces pues el que lleva 15 años está cómodo haciendo lo que está haciendo todo el tiempo, y además hay un poco de cinismo, ¿no? No sé, yo trabajé en el sector público, y en el sector público hay como un chiste de que llegó el ministro nuevo y está pidiendo un montón de cosas, y todos los funcionarios simplemente levantan los hombros y dicen, otro ministro, ¿no? Otro ministro que llega a pedir cosas, y pues en un año se irá, y igual aquí nosotros seguimos. Quizás no es tan así, y en las organizaciones no es tan así, pero hay un poco yo llevo 15 años haciendo las cosas bien y me ha funcionado, entonces ahora viene a cambiarme la manera de hacer las cosas, y no es tan fácil, digamos. O sea, yo te diría, lo primero es que no es tan fácil. Generalmente uno logra enganchar al primer nivel de la organización muy rápidamente, y lo engancha muy bien en términos de entusiasmo y alineación de la visión, pero es mucho más difícil alinearlos en la acción, ¿cierto? O sea, todo el mundo está de acuerdo, lo hablamos, ¿no? Miramos el plan y qué tipo de cosas tenemos que hacer, qué cosas tenemos que dejar de hacer, todos estamos de acuerdo, pero hay algo, digamos, del ser humano que como que vuelve a las viejas prácticas, o sea, toma conciencia 10 minutos y después de los primeros 10 minutos se le olvida y vuelve a sus viejas prácticas. Entonces, digamos que no es tan fácil, digamos, enganchar a la gente para la acción, ¿no? Entonces, eso es un tema. Ahora, te diría que el siguiente nivel es todavía más difícil, o sea, si uno tiene una organización que tiene 2 o 3 niveles jerárquicos, ya cuando uno empieza a hablar de grupos de 20, 30 personas, empieza a ser mucho más difícil, digamos, armonizar ese nivel cultural. Y ahí es donde yo digo que tenemos que utilizar tal vez dos estrategias. Una es la de la asunción de riesgos, y es romper dinámicas, romper procesos, romper la manera como la gente hace las cosas para forzarlos a que cambien. O sea, que simplemente no puedan volver a la posición cómoda, digamos, ¿no? Eso, digamos, yo creo que es súper importante. O sea, tener la audacia, si se quiere, o las ganas de cambiar las cosas, forzando a que la situación de las personas cambie. Yo, por ejemplo, he utilizado varias oportunidades, rotación de roles, ¿cierto? Entonces, al vicepresidente financiero lo pongo a que maneje operaciones y deje de criticar al área de operaciones y decir que es que allá no hacen las cosas y que el problema siempre está en operaciones. Entonces, cambio de roles es una manera de poner a las personas fuera de su zona de confort y que se pongan los zapatos del otro y entienda que la visión desde el punto de vista del otro es clave. Ahora, la otra parte que tú mencionas que es muy importante es, obviamente, tenemos que dotar a la gente de las competencias. Y entonces ahí hay un rol importante, pues, de capacitación, obviamente, de exponer a las nuevas metodologías, a las nuevas prácticas a las personas. Pero hay un tema de nuevo emocional. O sea, si tú no los enamoras, por más de que los capacites, nada va a cambiar. Entonces, pues,
hay un rol de cómo hacer que el trabajo cambie en su dinámica para que la gente se enganche. Yo diría que la gran mayoría de la gente se engancha, pero siempre va a haber gente que se queda rezagada y pues ahí hay que hacer un trabajo más grande y en particular desde los líderes. O sea, los líderes son, digamos, los embajadores de la cultura y los que hacen vivir la cultura en el día a día. Y si esos líderes no te acompañan, va a ser muy difícil que las personas te acompañen. El cerebro es como un Waze y el cerebro va escogiendo por dónde ir y mientras más lo conecten desde la emoción, él más se sienta conectado desde las narrativas que me cuentan como compañía, obviamente me conecto mucho más. Entonces, a veces está como ese juego de cómo descubrir ese lado irracional de las organizaciones. Y yo creo, Juan, que por lo que conocemos nosotros de ustedes lo han hecho muy bien. No vuelve y juega no porque esté perfecto, sino porque apelan a la comunicación, a ese despertar de la emoción, que algunos dirán como, ay no, qué bobada, no, eso es demasiado, pues ya como muy exagerado, y otros donde nos ha tocado verlo y evidenciado lo poderoso que es conectar a las personas desde ahí. Sí, así es. Y por ejemplo te diría como dos ejemplos de eso. Uno es la construcción de valores. Yo soy un gran creyente en que las cosas vengan de abajo para arriba. O sea, no sirve de nada que yo imponga los valores de la organización, pues digamos como jefe, como líder de la organización, sino que deben ser los valores que la gente quiere que representen la organización donde ellos trabajan. Entonces, por ejemplo, el ejercicio de valores lo hicimos de abajo para arriba. Obviamente esos valores tienen que estar alineados con la visión estratégica. O sea, aquí hay una visión estratégica. ¿Cuáles son los valores que necesitamos para lograr esa visión estratégica? Y lo que hicimos fue un ejercicio de abajo hacia arriba, o sea, fue la gente la que realmente construyó los valores, y no solamente escoger los valores, sino qué representa para mí en esta organización este valor, porque en todas las organizaciones tenemos pasión, ¿no? Pero ¿qué representa para mí como empleado de la Bolsa de Valores de Colombia el valor de pasión? Entonces, esa definición específica de qué quiere decir para mí y cómo me conecto con ese valor es supremamente importante. Y a lo que tú dices, en el mundo racional, pues uno toma decisiones totalmente racionales, y ahorita en esta pandemia hemos tenido que improvisar todo, digamos, ¿no? Y pues está el chiste, pero la realidad de que nos tocó, llevamos 3 años posiblemente con Ángela evaluando el trabajo remoto. Yo principalmente no era el más amigo del trabajo remoto, y hoy tengo al 100% de la organización trabajando desde la casa. Entonces, pues digamos que si uno no se adapta a la realidad, también se lo traga vivo. Hay cosas que se lo tragan a uno vivo, y entonces pues aquí dimos un paso brutal. En menos de una semana pasamos de 400 personas en la oficina a 400 personas en la casa, y llevamos 5 meses operando totalmente desde la casa y está funcionando súper bien. Y no solo eso, sino que ayer hablaba con algunas personas que están en Medellín, precisamente me decía, por primera vez nos hemos sentido realmente parte de la organización, porque aquí en Medellín nos sentíamos muy abandonados, y ahorita somos parte de la organización. No solamente lo estamos pudiendo hacer, sino que hemos logrado integrar mucho más a muchos equipos que de pronto no estamos haciendo tan bien. O por otro lado, en otra conversación con otra persona me decía, la verdad ha sido maravilloso porque hemos conocido una dimensión humana de las personas y del contexto familiar de las personas que en la oficina nunca conocíamos. Entonces es totalmente, pues digamos, inesperado que, a pesar de que no nos estamos viendo y conectando, digamos, físicamente, emocionalmente nos estamos conectando más. Entonces, pues ha sido una experiencia muy bonita. Claro, y eso está generando más confianza, está haciendo que nos conectemos de otra manera, y yo creo que eso es clave. Juan, si a ti te dijeran, mañana tienes que empacar y liderar una nueva compañía, ¿qué prácticas, así pues como acciones muy concretas te llevarías? Difícil pregunta, pero yo te diría que el contacto directo con la gente es clave. Yo tengo dentro de no sé, que uno va creando en la cultura, no sé, ¿qué será? Como ritos, ¿no? Yo tengo algunos ritos que me gustan, y es, digamos, crear espacios donde la gente pueda hablar conmigo sin intermediarios, ¿sí? Entonces, pues como te digo, desafortunadamente todavía tenemos una organización que es algo jerárquica, digamos, tenemos 3 o 4 niveles de líderes. Entonces, de pronto una persona se siente muy distante, digamos, del CEO de la compañía. Entonces, yo creo espacios
se llamaban pues, el café con Juan Pablo o hablemos con Juan Pablo, y la idea es que sea un espacio para conversar. Y no hablamos necesariamente de temas de la organización, obviamente muchas veces salen temas de la organización, pero hablamos de temas del país, precisamente de la construcción de esos sueños, de cómo hacer mejor país y cómo lo que hacemos en la bolsa, digamos, ayuda a que el país sea mejor, o hablamos de temas de economía, o hablamos de temas de la crianza de los hijos, o sea, romper barreras y tener la oportunidad de conversar con la gente. Y también que la gente vea que el líder es un ser humano común y corriente, y que pueden hacer las preguntas directamente sin tener que ni tener temor reverencial del líder, ni tener que pasar por la cadena de mando pues para hacer una pregunta. Trato de decir que la puerta de mi oficina, cuando había oficina, estaba abierta siempre para todo el mundo en la organización. Entonces, digamos, ese es uno de los ritos. El otro rito es, una vez al mes pues nosotros hacemos un comité de dirección, pero hacemos un comité de dirección ampliado, donde están todos los líderes de la organización, para que ellos reciban de primera mano la información y que puedan entonces ser, digamos, transmisores a las personas que trabajan con ellos de la información de primera mano. Es un rito que a mí me gusta. Muchas veces, muchas personas posiblemente lo consideran a veces pérdida de tiempo, porque obviamente cuando yo voy a una conversación de toda la organización, pues la conversación no es sobre mis temas, sino que es sobre los temas de muchas otras personas. Entonces la gente se sienta 2 o 3 horas en una conversación donde hay 10 minutos de mi tema, pero pues el resto de minutos es sobre temas de las otras personas. Pero yo creo mucho en que esa información tiene que fluir, y tiene que fluir de primera mano, y que eso ayuda a que tengamos una única conversación. Y como decíamos, la conversación de la cultura es que tengamos una personalidad única en la organización, y que sea la personalidad que queremos que sea y no la personalidad que resulta. Porque lo que pasa con la cultura es que si tú no gestionas la cultura existe, pero no necesariamente es la cultura que tú quieres o la cultura que te sirve para el logro del objetivo. Entonces, pues eso hay que gestionarlo, y parte de los ritos es eso, es mucho de comunicación directa y de contacto directo con las personas, que te diría que sería como el hábito que me llevaría. Sí, yo creo que ahí dices algo clave, y es ser muy incluyente y muy consistente, porque al final lo que decimos nosotros es, pues la coherencia nos la cobran muy cara, pues porque uno de un día a otro no es perfecto, ni todo va a estar perfecto, pero sí es consistente. Es decir, yo sé que no todo está perfecto, pero somos consistentes. Todos los días vamos a trabajar para conectar más a las personas, para que seamos más incluyentes. Entonces yo creo que ahí eso es algo muy valioso, y pues nos encanta oírlo, porque es como si hubieras hecho un doctorado en cultura con lo que has vivido, pues oírte es como, sí, hay líderes que definitivamente lo tienen como muy incorporado, y es increíble pues ver que sí hay ese tipo de líderes que le creen y le apuestan a la cultura. Y ahí me encantaría que pudieras darle como un consejo a otros líderes, Juan, que cómo hacer para que de verdad como incorporen esto, como que de verdad lo tengan como parte de su ADN. Sí, pues yo te diría, de nuevo, volviendo como al tema del siglo XXI, no concibo una organización hoy en día que no incorpore, digamos, en su estrategia el criterio de sostenibilidad. Y sostenibilidad, pues de nuevo, es la conciencia del entorno en el que estoy. E igualmente pues que la estrategia se logra con la gente. Entonces si no te metes en el tema de la gente, simplemente los resultados no van a ser los mismos. O sea, la dimensión, digamos, humana de las organizaciones es clave para el logro de los objetivos. Ni siquiera es un tema altruista, es un tema totalmente utilitarista. O sea, si tú quieres ser exitoso como líder y llevar la organización del punto A al punto B en el tiempo que quieres, tienes que movilizar a la gente para que te acompañe. Si no la movilizas a que te acompañe, va a ser muy difícil. Y yo creo que la época de simplemente dar órdenes se acabó. Eso, digamos, ya no existe. Digamos, ya hoy en día las generaciones de hoy en día, pues a la primera orden que le das, dice, me voy para otro lado. No, yo no quiero trabajar más aquí, me cayó gordo el líder, me cayó mal, no me gustó cómo me habló y me fui. O sea, simplemente esa no es la manera como funcionan las cosas, y creo que lo único que harían es estrellarse contra la pared si no lo incorporan. Digamos. Yo diría que ese es un tema, pues un tema que ya no tiene discusión, ¿no? Yo te diría eso.
¿Qué crees tú que tiene la Bolsa de Valores de Colombia que hace que sea un buen lugar para trabajar? Qué buena pregunta. Estamos obsesionados con lograrlo, pero no sé qué será. Pero sabes que se me quedó... La obsesión, porque... Sí, es la obsesión y la verdad es que hay que decir que no siempre se logra, digamos, enamorar a todo el mundo como uno quisiera. Pero tal vez en el punto anterior te quería resaltar algo que tú mencionaste que se me olvidó. Y en el tema de coherencia, que tú decías, el tema de coherencia es muy importante. Yo creo que todos estamos acostumbrados a poner en el PowerPoint lo que queremos hacer, pero no actuamos como decimos que vamos a actuar en el PowerPoint. Ese, digamos, es yo diría que el principal error en estos temas en las organizaciones, y pues creo que nosotros lo hemos cometido miles de veces en el pasado, y como te digo, pues ahorita estamos por primera vez de verdad en muchos años de verdad sintiendo que estamos haciendo un avance importante en esa dirección, y tiene que ver mucho con la coherencia. Pero la coherencia te implica también tomar decisiones duras, ¿sí? Porque indefectiblemente en todas las organizaciones hay uno o dos líderes que simplemente no bailan al son de lo que se quiere hacer y que adicionalmente terminan siendo unos excelentes técnicos, ¿no? Entonces conocen muy bien su negocio, llevan muchos años, lo han hecho muy bien, tienen buenos resultados financieros, buenos resultados de las metas. Entonces hay un dilema súper complicado de decir, oiga, pero es que esta persona lo ha hecho muy bien y lo hace muy bien y conoce su negocio y tal, pero simplemente eso de ser líder de personas no se le da. En todas las organizaciones tenemos eso. Y el tema de coherencia implica, obvio, lo primero, por ponernos desde mi punto de vista, es darle la oportunidad a la persona de verdad ayudarlo con coaching y con todas las herramientas que le podamos dar para que haga la transformación. Pero si no la hace, tiene que llegar el momento en decirle, ¿sabes qué? Mira, te queremos mucho, has hecho una gran contribución a esta organización, pero tu estilo de liderazgo no es el estilo de liderazgo que esta organización quiere tener y en consecuencia te tienes que hacer a un lado. Esas decisiones son muy difíciles de tomar, pero son muy importantes porque mandan un mensaje no a ese líder, le mandan es un mensaje a todo el resto de la organización. Entonces, la coherencia que tú mencionas es clave en esa dirección. Y perdón que cambié la conversación un poco. No, pero además en un tema que quería tocar y es hoy cómo estamos incluso midiendo, gestionando el desempeño y hemos visto una tendencia a evaluar más incluso las competencias y lo que yo requiero de esa persona desde cultura que el mismo resultado, porque te puedes caer en lo mismo. Esta persona vende lo que yo quiero que venda o hace lo que yo quiero que haga, pero lo hace de una manera que esta cultura no quisiera. Entonces, claro, es súper logrador, técnicamente logra cada vez mejores resultados. Entonces uno dice, es el que más vende, pero no trata bien a las personas o no lo hace de la forma como acá queremos que se haga. Y eso es un tema, como dices tú, es un reto grande porque uno sacar al mejor vendedor no es fácil, pero es que no vive la cultura como... Entonces ahí quisiera oír tu punto de cómo evaluar el desempeño versus esa cultura para no caer ahí como en ese error de premiar al que mejores resultados tiene, pero no vive la cultura. No, totalmente de acuerdo y pues yo creería que eso no está inventado del todo, digamos, ¿no? O sea, esto es un proceso de ensayo y error. Nosotros tenemos unas metodologías que, digamos que a mí me parece que funcionan en la alineación de toda la organización al logro del resultado y el logro estratégico, y donde incorpora una dimensión muy importante de esta faceta de liderazgo, digamos. O sea, si el estilo de liderazgo de la organización no se gestiona, pues el estilo de liderazgo no va a salir por generación espontánea, digamos. O sea, eso hay que y para eso pues hay metodologías. De nuevo, no creo que haya una metodología que sea perfecta ni que ya esté todo inventado. Es un tema de ensayo y error de qué le funciona a uno. Pero lo primero es mandarle el mensaje a los líderes de que esto lo vamos a gestionar y que la gestión requiere disciplina y seguimiento como lo es las metas financieras y las metas cuantitativas. Entonces nosotros tenemos dentro de los rituales
el ritual de las reuniones de seguimiento con los líderes y es toda una ceremonia porque no es solamente el líder y yo, sino que lo hacemos con la gente de gestión humana y tenemos unos coaches externos y nos reunimos, no sé, cada 2 o 3 meses, dependiendo de los casos, hacerle seguimiento y en algunas de esos seguimientos ponemos tareas. Entonces las tareas en esta dimensión no estás avanzando bien o tu equipo no está avanzando bien, entonces pues ya el seguimiento no es cada 2 o 3 meses, sino que es semanal. Entonces, pues digamos, poner el acelerador y el énfasis en donde haya que ponerlo, pero mandando el mensaje a los líderes de que esto es parte integral de su responsabilidad como líderes en la organización. O sea, no puede ser algo que hagan voluntariamente en los ratos libres, sino que es parte integral de su rol como líder y que se lo vamos a medir y se lo vamos a evaluar. Y ahí dices algo y es que la cultura no tiene un punto de llegada. Hay quienes creen como, pues ya gestioné y ya hice todo mi proyecto alrededor de la cultura y es que nunca vas a llegar. La cultura es un juego permanente y la clave es seguir jugando, nunca acabar el juego, ¿cierto? Entonces es como todos los días y si lo haces en la metáfora del entrenamiento permanente, del ejercicio, es lo mismo. Uno no dice ya corrí 10 kilómetros y pues ya paro, entonces la cultura retrocede, porque entonces es un tema de nunca acabar. La cultura uno todos los días la está cultivando, como su nombre lo dice, y eso también los líderes tienen que entenderlo, y es como todos los días vamos a estar reinventando el tema para que fluya la cultura. Pero lo otro es que, fíjate que el mercado laboral también te va llevando allá, porque digamos que el mercado del mejor talento es un mercado muy competitivo. Entonces, o sea, las compañías exitosas pues tienen que atraer el mejor talento posible para poder lograr el objetivo. Y si tú no tienes un entorno, digamos, donde las personas se sientan a gusto y retadas y motivadas, pues no vas a atraer ese talento y entonces pues no vas a ser exitoso. Entonces, adicionalmente, yo creo que hay una disciplina de mercado, por ejemplo, en la industria en que nosotros estamos, que es financiera, pero también es tecnológica, ¿no? Y el mundo de la tecnología es supremamente competitivo y es supremamente dinámico. O sea, nosotros hace unos años hablábamos de proyectos a 5 años. Entonces, hoy en día es un chiste. O sea, hoy en día le dices a alguien un proyecto a 5 años y se muere la risa. Los proyectos son a 3 meses. Entonces, digamos, la dinámica de la organización es muy distinta y yo no puedo tener los mismos procesos y el mismo recurso humano pensando en lo que pensaba hace 5 años a lo que tengo hoy en día. Y si quiero mantener a las personas, pues tengo que generar un ambiente que los rete y los motive y los entusiasme para estar aquí. Por eso, cuando me haces la pregunta del mejor lugar para trabajar, pues es la obsesión que tenemos, tristemente, o sea, felizmente nos va muy bien, pero no nos va todo lo bien que quisiéramos, digamos. Todavía no hemos llegado a estar en el top 10, que ha sido como el sueño. Pero por otro lado, eso nos mantiene pues todo el tiempo corriendo para ver cómo mejoramos las cosas. Y uno de los temas sí es cómo generamos orgullo de lo que hacemos en la organización. Para mí el motivador más grande es que la gente realmente se sienta conectada con la función en la sociedad que tratamos de jugar, y que todo el que venga a trabajar en la bolsa es porque comparte, digamos, esa visión de que no solamente es un trabajo para aprender X o Y cosas, sino que es un trabajo con el cual vamos a tener un impacto positivo en la comunidad y en la vida de los colombianos. Y eso es vivir el propósito genuinamente, porque no es una frase bonita por allá pegada en tu oficina que nadie vive, sino cómo acercas, porque la pregunta no la hacen mucho y es cómo hacer para que de verdad se conecten con el propósito. Y ahí yo creo que lo que mencionas es cómo lo volvemos tan sencillo y tan práctico que la gente de verdad lo sienta, porque si lo vuelvo demasiado arriba, demasiado técnico, la gente no lo respira. Totalmente, digamos, cuando estaba en la universidad tenía un profesor que a mí siempre, digamos, tenía 2 tipos de profesores, los profesores jóvenes y un profesor que era como mi mentor, que era ya mayor, ¿no? Y cuando uno comparaba las dos digamos, estilos, lo que uno veía era que los profesores jóvenes lo que querían era impresionar a sus estudiantes. Y entonces, para impresionar a los estudiantes usaban un montón de cosas muy técnicas y súper, pues, buenas y válidas y tal, pero que no eran intuitivas para las personas y hacía muy difícil llegar allá. El profesor mayor, que ya estaba por encima del bien y del mal, al contrario, lo que yo admiré muchísimo en esa persona es que lograba poner en patadas muy sencillas y muy intuitivo
conceptos muy complejos de lo que estábamos conversando, y eso siempre se me quedó grabado, digamos, ¿no? Y lo que te diría es que por más complejos que sean los temas, el arte es como lo pones en sencillo, o sea, para que un tema, por más complejo que sea, le conecte a la gente, tiene que llegar de manera sencilla. Entonces, esa conexión es muy importante, y yo sí dedico mucho tiempo a eso, digamos, otra vez dentro de los rituales, digamos que el tema de la estrategia, el despliegue de la estrategia, la revisión de la estrategia, yo me meto personalmente en esa conversación, y yo soy el que le hago la conversación de estrategia a todas las personas de la organización en diferentes foros durante todo el año.